supuesto, también de el Donald Trump. Vamos a hablar en Política Joven. Le agradezco a Natalia Torres, abogada constitucionalista, Sofía Otero, periodista, Meme Yamel, periodista, y Gracia Alzaga, analista política, que estén con nosotros. Bienvenidas, no las había visto. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Comencemos por este tema del que estábamos platicando. Se da esta salida del Comité de Evaluación de parte del Poder Judicial. La pregunta que ahora se hacen quienes han estado inmersos en este tema, incluyendo ustedes, es: ¿con esto se termina de eliminar la imparcialidad de los perfiles al ser solo los designados por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ambos a cargo de Morena, quienes van a terminar enviando a los seleccionados? Gracias. Pues me parece sumamente lamentable que a estas alturas, inclusive hace un momento lo decías, que cuando el Poder Judicial ya saca la lista de las personas juzgadoras que son parte de este proceso, después dice siempre no. Es decir, finalmente están aumentando la crisis interna del Poder Judicial, que hay de los perfiles que ellos aprobaron, y tuvo que salir Noroña a decir: oigan, compañeros, estos perfiles vamos a buscar la forma de que sí sean incluidos, porque el Poder Judicial no está haciendo lo propio, cuando el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo sí lo están haciendo. Natalia. Creo que es importante mencionar que no es nada más porque sí, el Poder Judicial no lo decidió, se les notificó un acuerdo y solamente están acatando una orden judicial. Va mucho más allá de la intención del Poder Judicial, y creo que también estaban cumpliendo que sus listas ahí estaban, ¿no? Lo que están haciendo viene de una suspensión y están acatando una suspensión. ¿Pero qué hay de la del tribunal? O sea, la resolución del Tribunal Electoral, ¿qué hay de ella? Son materias completamente distintas. Punto número uno. Okay. Incluso, es más, ni siquiera lo digo yo. Los magistrados del Tribunal Electoral ya han determinado que en materia de amparo, ellos no son quienes para modificar o cambiar esa resolución. Estás hablando de la resolución judicial, estás hablando de la Constitución. O sea, correcto. Entonces es estar yendo en contra de eso. ¿Qué hay? No, ¿Qué hay de absoluto. no, pero ¿qué hay entonces de la elección? O sea, ¿qué hay de la elección que ya está en marcha? Que un poder diga simplemente no vamos a participar, porque es la realidad. Adelante, Natalia. No lo está diciendo él, ojo, el poder no lo está diciendo, eso es muy importante. No está diciendo eso el Poder Judicial, está acatando una resolución judicial. Yo creo que también vale la pena... de otros miembros del Poder Judicial. Que eso no se pudiera es como decir que los magistrados no podrían revisar asuntos que vienen de jueces de primera instancia. Pero también estamos hablando de un conflicto de interés, ¿o no? Es absurdo y es completamente ridículo. ¿Por qué sería ridículo? No es conflicto de interés precisamente porque el hecho de que sean miembros del Poder Judicial no impide que el mismo ¿Bajo Poder qué orden lo Judicial... acatan? Bajo simplemente una suspensión definitiva. ¿Por qué hay una suspensión definitiva? Porque la concedió el juez. ¿Por qué la concedió el juez? Punto, por las razones que él haya determinado. Justo, ese es el motivo. Hay razones. ¿Cuáles son las razones? Conflicto de interés. Bueno, lee la sentencia, interlocatoria, eso es lo que puedes hacer y entonces ya resolver. Pero hay que decirle a la gente, no a mí. Gracias. Tú me lo preguntaste, pero efectivamente, para decirle a la gente. Punto número uno, son dos materias distintas, que eso me parece que es importante recalcar. El Tribunal Electoral y todos sus magistrados han dicho que ellos no tienen ninguna autorización y ninguna facultad para simplemente desacatar temas en materia de amparo y quitar esas resoluciones en materia de amparo. Ellos no son competentes para eso. Lo único que hicieron fue dar una aclaración diciendo que ellos iban a decir al INE que continuaran, pero ellos no son la autoridad. Y vamos a ponerlo como más sencillo para que se pueda entender. Para un asunto pueden haber dos materias de derecho juntas, una civil y una penal. Si un juez en materia civil determina algo, eso no impide que un juez en materia penal tenga una resolución distinta respecto del mismo asunto. Es exactamente igual, solo que en este caso es materia de amparo y materia electoral. Eso es lo más importante. Meme. Por supuesto que hay un conflicto de interés. ¿Por qué suspenden el proceso en materia electoral? Bueno, pues porque no les gusta el proceso, porque no les gusta la elección. O sea, eso es una realidad. Obviamente hay argumentos, los van a utilizar. Eso lo vimos durante todo el proceso de la reforma, de la aprobación, de la posaprobación y de toda esta lucha intermedia. Entonces, bueno, lógicamente es porque no quieren que se dé este proceso. Pero a mí lo que me parece también muy interesante es como muchos de los jueces, hablemos de jueces, incluso magistrados, que en su momento dijeron que no querían participar y que habían declinado la participación de manera inicial, le fueron a decir justo al Poder Legislativo que siempre sí querían participar. ¿Cuántos a ciencia cierta? No tenemos la claridad, falta que a través de estos acuerdos pues los incluyan y ahí estén. De hecho, se publica un decreto antes de que cierre el año para que estos perfiles pues pudieran estar vigentes. ¿Por qué? Porque es justo, bueno, lo dice la ley reformada que está vigente, con la cual vamos a hacer el proceso electoral, marca que las personas que en este momento están en funciones como magistrados o como
como jueces, inmediatamente van a poder entrar en el proceso electoral. Eso es justamente lo que se puso sobre la mesa para que aquellos que pudieran estar haciendo un buen trabajo puedan participar, porque no vamos a decir que todos los jueces y todos los magistrados y todos los ministros son malos. Eso no lo podemos hacer. Pero claro que tenemos a estos jueces con esta, yo la llamaría incongruencia. A mí me gustaría saber cuáles son las razones por la cual estos jueces magistrados particularmente, que de origen dijeron que no querían participar porque estaban en contra, terminan diciendo que sí. ¿Qué es lo que pasó? Eso es lo que a mí me gustaría saber, qué es lo que pasó en ese inter. Y ya veremos cuando se publiquen las listas quiénes son esos jueces y magistrados, porque son los que en este momento están en funciones. Sofía. Frenarlo en este punto me parece altamente riesgoso y hay que entender también las implicaciones. Significa que hubo gente que no se inscribió en el legislativo, que no se inscribió en el Poder Ejecutivo por algo. Quizás porque toman decisiones o han expresado opiniones políticas que dicen, bueno, no tengo la mejor oportunidad en esos otros poderes. Me van a cerrar la puerta. Me van a cerrar la puerta, ¿no? Con esta mentalidad. Entonces me voy a meter al Poder Judicial, que también hay que recordar que el Poder Judicial fue el único poder que tuvo un proceso de evaluación mayor, ¿no? Entonces estaban llegando esta clase de perfiles y la implicación de forma sencilla es todos los perfiles, si esto se frena, si el Poder Judicial no entrega esas candidaturas, entonces las personas por las que vamos a votar, todas van a ser personas palomeadas por la 4T. Esa es la forma sencilla. Y quizás se les cole una que otra persona que no es tal cual afín al gobierno, que toma decisiones con sus opiniones personales, a veces van acorde al gobierno, a veces no, pero el tema es que todos van a ser perfiles palomeados por el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. Antes se podía decir, bueno, vamos a tener un proceso democrático porque también está el Poder Judicial. Como y ahora, contrapeso. Exactamente, como contrapeso. Y ahora no vamos a tener esa elección si es que esto es lo que termina sucediendo. También cerrándole la puerta a mucha gente que confía en ellos. Y nada más aclarar, yo entiendo que lo están haciendo para acatar una orden, una suspensión, pero tenemos que ver más allá. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué hasta ahora? ¿Y por qué cerrándole la puerta a todas estas personas? Y también a la ciudadanía, que confiamos en tener pues un poder de decisión. Gracias. Justo es eso, o sea, voy a decirlo en palabras más, palabras menos, ese es el medio del asunto. ¿Por qué en este momento, en donde las elecciones ya están continuando con su rumbo, en donde ya se manifestó lo suficiente, en donde ya se hicieron inclusive los cambios suficientes, en este momento el Poder Judicial, en una crisis interna, decide decir siempre no? Entonces creo que es el momento, sí, acatar una orden, todas esas cosas leguleyas que siempre Derecho usan. le dicen. Derecho le dicen, claro que sí, y justo ese es el problema del Poder Judicial, y justo es el problema, yo soy abogada, déjame decirlo, yo soy abogada, y algo que siempre, pues justo ese es el problema de muchos compañeros y compañeras abogadas que se creen superiores por ser abogados y por ser abogadas, y que la palabra derecho lo utilizan como si pasara por encima de todo. Déjame decirte una cosa, el derecho también es político, y por qué en este momento acatar una resolución del Poder Judicial, y que por eso ya simplemente no vamos a ser parte de las elecciones, que hay de las personas juzgadoras que pusieron su perfil al frente, que hay de las personas juzgadoras que decidieron sí participar, porque simplemente un grupo de personas juzgadoras están diciendo no, siempre no les vamos a dar la oportunidad de participar. Justo, ¿dónde están estas personas que creyeron en el Poder Judicial? ¿Dónde está ahora esa mínima ciudadanía que ya le están demostrando una vez más con cada una de las acciones que hacen que simplemente no se puede confiar en ellos? Traicionaron hasta lo suyo. Natalia, hiciste una reacción muy peculiar cuando Gracia dijo el derecho también es político. Eso me parece tristísimo en general con todos los abogados que han salido a defender a la 4T, porque en general, y de todos los partidos, yo siempre he dicho que un abogado que se pone la camiseta de un partido político antes de ser abogado, deja de serlo. Entonces, el derecho y la política son dos cosas completamente distintas. Tienen directrices que se tocan, por supuesto, tienen asuntos en los que van de la mano, por supuesto, pero son dos cosas completamente diferentes. Y la gran diferencia creo que radica en que ustedes no la han podido entender. Una cosa es el derecho y otra completamente la política, por supuesto. ¿Por qué? Por materia, ¿qué es el derecho? ¿Por qué? ¿Qué es la política? ¿Qué es el derecho? ¿Qué es la política? ¿Qué es el derecho? ¿Qué es la política? Pero dígame, la política es todo lo que hacemos todos los días. ¿El derecho no es parte de la política? Te voy a explicar, decirle a la ciudadanía, nada más aclarando una cosa, la política no es
Morena, la política no es PRI, la política no es Partido Verde, la política es lo que estamos haciendo tú y yo en este momento, debatir. Es la política. El derecho tampoco. Entonces sí estás diciendo que sí es política. El derecho es literalmente todo lo que regula a este país. No es cierto. No es cierto, claro que no. El derecho no son las leyes. Y estás diciendo eso, el derecho no son las leyes. ¿No es una fuente del derecho? Pero no es el derecho en sí mismo. Pero no es el derecho en sí mismo. ¿No es una fuente del derecho? Es el derecho en sí mismo. ¿Son una fuente del derecho? Pero no es el derecho en sí mismo. La respuesta es sí, son una fuente del derecho. Pero independientemente de eso, ¿sí o no son una fuente? Pregunta sí o no. Mira, te voy a decir algo. Perfectísimo. El punto más importante aquí que me parece resaltar es, uno, el derecho no es una política y da que vergüenza. No es una política, el derecho es parte de la política. Que haya abogados creyendo eso, me da muchísimo miedo. Existe pero en este momento un poder judicial en decadencia. Adelante, porque Meme y Sofía también tienen que participar. Estamos portándonos bien. Muy bien. Solamente me gustaría decir que a lo que decía Sofía, que también tengo muy claro porque son dos cosas distintas. Yo también creo que el hecho de que el Poder Judicial quite esas listas o no se envíen, en este caso por acatar una resolución judicial, pero que no se envíen, sí nos quita muchísimo la ventaja para temas de imparcialidad. Eso es completamente cierto. Y tal cual lo dijo, van a ser perfiles palomeados. Eso es muy cierto y sí es una implicación y es algo que tenemos que atender. Hay algo que es muy claro. Escucho a muchos abogados y ¿cuál es uno de los principales problemas? El por qué la gente o el pueblo de a pie no termina de entender a veces lo que dicen los abogados. No solamente son los términos leguleyos, es la teoría, ¿no? Está lo que debería de ser el deber ser, ¿no? Lo que debería de ser el derecho y lo que realmente es. Y aquí lo que realmente está pasando es que los ministros de la Suprema Corte, con el Comité de Evaluación del Poder Judicial, decidieron acatar una suspensión en materia electoral para frenar una parte del proceso de elección a través de ellos ya no mandar y no avanzar con sus listas y no avanzar con sus con las personas que se registraran dentro del Comité del Poder Judicial. ¿A quién le están quedando mal? Pues también le están quedando mal a esas personas que confiaron en ellos, le están quedando mal a la ciudadanía que no cree en la 4T, le está quedando mal a la gente en general, a la imparcialidad, vamos a llamarle. Entonces, el deber ser, en este caso, lo que tendría que haber pasado es que tendrían que haber continuado con el proceso los ministros de la Suprema Corte y el Comité del Poder Judicial. El proceso está en marcha, la elección está en marcha. Puede gustarnos, puede no gustarnos, pero esto está ocurriendo. Y lejos de abonar a que esto se mejore, lo que hacen es seguir obstaculizándolo. Por eso regresamos a la parte inicial. ¿Por qué lo están obstaculizando en este momento? Pues porque no lo quieren. Pero al mismo tiempo, en un gran contraste, tienes a otras personas que forman parte del Poder Judicial que no querían participar y eventualmente fueron no al Poder Judicial, no al Comité del Poder Judicial, fueron con el Legislativo a pedirle al Legislativo que siempre sí querían entrar. Y fue el Legislativo el que emite un decreto para que puedan participar. Entonces, el deber ser, el Poder Judicial tendría que representar a todos. Y hoy estamos viendo que no es así. Sofía. Creo que idealmente el derecho no estaría politizado y menos tan politizado como lo tenemos ahora con ministras de entrada en la Suprema Corte presumiendo que son parte de la 4T. Ahora eso es una de las frases que están utilizando para ser reelectas o incluso conseguir la presidencia de la Suprema Corte. Pero ya habíamos visto esta politización. Recordemos, ¿se acuerdan cuando estaba esta propuesta para limitar de alguna forma la reforma al Poder Judicial y que se tachó a este ministro, me parece que era Lainez, ¿no? El ministro traidor, cuando él sencillamente estaba tomando una decisión jurídica. Todos los otros ministros que tomaron otra decisión estaban tomando una decisión política. Y al final, pues, no obtuvieron lo que querían al tratar de bloquear la reforma al Poder Judicial, pero desde ahí ellos estaban haciendo política. Ellos que se oponen a la supuesta politización del Poder Judicial también lo estaban y lo estuvieron politizando. Y digo, creo que esto simplemente se va a agravar cuando estemos en las urnas, estemos votando. Si no se tienen estos perfiles revisados por el Poder Judicial, pues como ya dije, van a ser perfiles aprobados por la 4T y se va a seguir politizando este asunto. Para cerrar este tema y pasar al de Donald Trump, un último comentario, manera de conclusión, gracias. A manera de conclusión, el derecho es para todas y para todos, no nada más para unos cuantos. Natalia. Yo creo que la crisis constitucional y en general la crisis jurídica en la que estamos es muy importante porque tiene muchísimas características en distintas materias. Entonces, es importante que dejemos en claro que aunque el Poder Judicial hoy se encuentra debilitado frente a todas las acciones políticas que está teniendo la 4T, todas las indicaciones de un Poder Judicial, todas las resoluciones de un Poder Judicial sí son importantes y esta crisis sigue creciendo. Esta crisis constitucional no viene en este momento. Tiene varios meses creciendo y me parece
parece importante que le demos el papel a nuestra división de poderes como corresponde y que le demos el poder a las instituciones como corresponde y que cada quien se encargue de sus propias facultades y de sus propias materias. Yo ahí agregaría, el Poder Judicial está debilitado por sus propias decisiones. Sus propias decisiones se le llegaron encima. Llegó un momento en el que están enfrente de la consecuencia de sus decisiones, de el no tener y no impartir justicia pareja para todos, por todos, no. Lo que hacen en el Poder Judicial es impartir justicia política. Y volvemos al debate que acaban de tener. Entonces, sí, ellos deberían de ser el ejemplo. Y lejos de ser un ejemplo, lo único que están demostrando es que los argumentos de la 4T para reformarlos son ciertos. Sofía. Si el Poder Judicial no presenta sus candidaturas, a quien al final van a estar dañando y fallando es a la ciudadanía. Ahora vamos al tema de Donald Trump. ¿Qué les pareció la respuesta de hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum? Excelente. Maravillosa. Maravillosa. O sea, maravillosa porque creo que antes de empezar es importante decir que esto no se trata de partidos, no se trata de colores, se trata de, vamos a decirlo así, mexicanos y mexicanas que deberían de estar a favor de un mensaje de la presidenta de la República contestándole a un mandatario que ha ido provocación tras provocación diciéndole, ¿sabes qué? Obviamente contestando a qué, a unas clases de historia y dice, México, no, América, ¿cómo dijo? América Mexicana. O sea, América Mexicana remontándose a 1607 y después hablando del Golfo de México que se reconoce así desde hace casi un siglo. Entonces eso nos habla de que ante una provocación ella responde de la misma forma. Natalia. Yo creo que son provocaciones muy simpáticas. Creo que la respuesta fue buena hasta cierto punto, porque a ver, lo que dice Trump es absurdo, pero él es un presidente y es un político populista, ¿no? De derecha, pero populista. Al final, absolutamente todo lo que dice tiene un tinte populista y, ojo, el populismo es una estrategia política, no tiene nada que ver con ideologías, así que, aunque sea de derecha, él es un populista hecho y derecho. Entonces, este tipo de amenazas, como la de cambiarle el nombre al Golfo de México, pues son el tipo de amenazas que utilizan este tipo de presidentes. ¿Cuál es mi única observación? La presidenta Claudia Sheinbaum contestó un poquito a ese juego y digo, es normal, para cada oveja hay una pareja, entonces entre populistas. Pero yo creo que fue broma. Yo lo tomé como una... Fue como una... Creo que nadie se puede tomar en serio el que Trump quiera cambiarle el Golfo de México. Yo creo que... Porque él dice... A ver, vamos con Sofía y luego Natalia. Él dice algo absurdo y entonces ella responde con algo absurdo. Ella es una mujer inteligente, esa parte que a mí no me gusta. Pero lo que ya tuvimos un presidente yo creo que tenemos que tener suficiente criterio para entender cuándo es una broma, ¿no? O sea, yo lo vi y entendí hasta cuando lo dijo la presidenta. Dice, sí, bueno, hay que ponerle América Mexicana. Se escucha bonito, ¿no? Sí, se escucha bonito. A ver, o sea, claramente es un mensaje para decir, ¿ves cómo te escuchas, Trump? O sea, por supuesto, pero lo que voy es, tantito, ¿no? Centras el discurso en una mañanera donde hay 24,000 problemas y contestarle a Trump una amenaza tan ridícula, unos minutos y la mañanera hubo temas. A mí me parece absurdo. A mí me parece absurdo tan siquiera darle a un presidente como Donald Trump ese espacio. Y sobre todo con ese tipo de amenazas, que insisto, son amenazas ridículas. ¿Pero cuál sería la forma entonces? ¿Ignorar? Me parece que sí. Lo viene ignorando un buen rato, ¿eh? Creo que y está perfecto. ¿Por qué? Porque precisamente creo que es una estrategia que a mí me parece que ha sido positiva de la presidenta. Ha manejado... ¿Me quiere decir algo? Por supuesto, sí. A mí me gustó el chiste. A mí también. A ver, concluye Natalia y vamos. Creo que en diferentes mañaneras ella ha manejado una postura mucho más profesional y mucho más seria. Esa presidenta Claudia, y me parece que los mensajes que da son maravillosos. Me gustaría que así se mantuviera. Meme. Vaya, a mí me encantó la respuesta de la presidenta, la de hoy, así como la respuesta de la presidenta a los medios de comunicación de decir, yo ya no voy a debatir, yo no voy a jugar con intermediarios hasta que él esté sentado. Pero hay un dato muy interesante. Lo que dice la presidenta de América Mexicana es todavía más profundo. Si nos acordamos el territorio de Texas, el territorio de California, ¿de quién era? Si nos acordamos dónde hay 40 millones de mexicanos. Ok, si nos vamos a la lógica de Donald Trump, entonces tendríamos que, básicamente, tendríamos que nombrar... de Estados Unidos. Es la lógica, si es la lógica de Estados Unidos, pues entonces nosotros ya conquistamos en operación el territorio que de por sí era de nosotros. Entonces eso de América Mexicana, sí, es una respuesta en tono de broma, pero en los hechos, los que hacen el trabajo pesado en Estados Unidos son los mexicanos. Exacto, son los migrantes. ¿a quién le está hablando Claudia Sheinbaum? Le está hablando a los mexicanos que están de ese lado. ¿Es broma o no? O sea, sí le está hablando por de migrantes. Por supuesto que es broma, pero el problema es
eso hay que saber hacer política, compañeras. Para eso hay que saber hacer Perdóname, yo soy abogada, nada el más mensaje, abogada, no político. el mensaje No político. político es el mensaje político, que es lo mismo que hacía Andrés Manuel. Que la gente luego te decía, es que yo no entiendo, pero es que ese es el punto. Es que la gente te decía, es que yo no entiendo. Por ejemplo, gente muy estudiada, con posgrados y demás, es que yo no entiendo lo ridículo. Vete al pueblo, vete abajo, vete con esa gente, vente con los migrantes con los que están 40 millones, trabajando, y tiene con los toda la 40 razón. millones. Y Y tiene ellos toda la razón. valoran ese mensaje de manera Entonces, no es broma, sí es broma. motivacional. El estilo, claro. Entonces, Es la hagámoslo- respuesta, hagámoslo no. de una manera distinta. Pero la respuesta al migrante ahí está. La Hagámoslo respuesta al de una paisano manera está. distinta. La respuesta a los 40 millones ahí está. Que ahora, Fíjate. la respuesta ya en los hechos se podría ver con el despliegue de los 2.610 abogados en los consulados, en Estados el Unidos, ¿no? fortalecimiento, el Que eso plan ya de es una descentralización de respuesta trámites. más Concreta, de concreta como política tal. pública. El himno Claro. migrante, el reconocimiento, el llamado a los consulados de que tengan sus La reunión que audiencias tuvo hoy con los públicas. cónsules. Por supuesto. Y a ver, también la doctora Claudia Sheinbaum no nada más está haciendo eso, sino también está teniendo una... Y ella siempre habla de una relación, o sea, de iguales. Es decir, siempre, incluso después del mensaje que dio de América Mexicana, dijo, a ver, aquí no nos vamos a hacer chiquitos, aquí vamos a hablar como iguales. Y siguió el mismo mensaje que ha continuado, o sea, diciendo desde el primer día, ¿no? Aquí la situación es hablar a los migrantes, hablarle a las y los mexicanos que le escuchan todos los días y que encuentran en ella una persona que las va a defender frente a un personaje que no hay que pasar por alto. A ver, o sea, Trump no llegó por casualidad, la derecha no llega por casualidad, las personas que están gobernando hacia allá no llegan por casualidad, y dejar pasar esos mensajes, a veces en la materialidad, en los hechos, a las personas les afecta hasta en la vida diaria. Sofía. Podemos decir muchas No hay que incoherencias. perdernos solamente en esta clase de ping pong de sí, que si Golfo de América, que si América Mexicana. Hay que entender la amenaza que representa Donald Trump en cuestión de seguridad, en cuestión de migración, socialmente, el impacto económico con las tarifas. Estamos hablando de un presidente que está, además de amenazar con que Canadá sea el Estado 51, Groenlandia, Canal de invadiendo Panamá. Hablando de México, ha amenazado y el que quiere que sea su secretario de Seguridad ha respaldado también esa idea, y el zar de la frontera también, que quieren intervenir militarmente en México. El secretario de la Defensa. El secretario de la Defensa, exactamente. Entonces, son riesgos muy peligrosos, muy graves, y por eso yo creo que es necesario que la presidenta, como lo ha hecho, mantenga esta contundencia, porque realmente Trump representa una amenaza muy fuerte a nuestro país, no solamente económicamente con las tarifas, sino en materia de seguridad. Que Estados Unidos esté planeando intervenir México es aberrante. 20 segundos cada quien, conclusión, adelante. Sí, bueno, este domingo a las 10 de la mañana es un spot, va a ser pues los 100 días de la doctora Claudia Sheinbaum, en donde va a hablar de las acciones que ha implementado desde el día 1. Natalia. Van a dar- Ya van ¿Ya 15. ves? Ya 15. 10. A ver, me parece que el gran error de México es pensar, de las personas que lo hacen, me parece que la presidenta no lo ha hecho, pero pensar que Trump no es una amenaza. Trump es una amenaza muy fuerte, punto número 1. Punto número 2, no es el mismo Trump de hace 4 años. Viene con una mayoría en ambas cámaras, viene con su último periodo para ser presidente. Y bueno, creo que hay que tener muchísimo cuidado con todas las implicaciones que puede tener Trump. Meme. Cooperación, colaboración, coordinación, perfecto, maravilloso, pero México tiene mucha presidenta, México es mucha patria y México tiene mucho pueblo. Sofía. Incluso el expresidente López Obrador, con todo el poder político que tenía, tuvo que hacer concesiones a Estados Unidos cuando Donald Trump era el presidente. Ya veremos qué concesiones tiene que hacer Claudia Sheinbaum. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la siguiente semana. Vamos a la pausa.